Sí. Ya, es lo mismo, es una enfermedad autoinmune, la artritis reumatoide, en la cual igual hay autoanticuerpos contra cierto antígeno, ¿no? Es lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces vamos a empezar. A ver, artritis reumatoide. Discúlpeme, pero hace frío y tengo mi mantita. Entonces, práctica de la semana 3, artritis reumatoide. Recuerden que tienen que ver primero la teoría. Estas preguntas se las voy a pasar al grupito, ¿ya? Después de esta clase. Ahorita nomás, ¿ya? Ahora sí, artritis reumatoide. ¿Qué es la artritis reumatoide? Es una enfermedad autoinmune. ¿Ya? Ey, no, este no. Es lápiz. Ya, es una enfermedad articular autoinmune, inflamatoria y crónica. ¿Ya? Articular. La diferencia con osteoartritis o artrosis, que es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces hay un versus, ¿no? Entre artritis reumatoide y artrosis o también llamado osteoartritis, que es exactamente lo mismo, que es la expo de Caro. Ya, ¿cuál es la diferencia en sí? La clínica, ¿ya? La clínica y el origen de la enfermedad, porque ambos tienen dolor articular, ¿ya? Pero la fisiopata es totalmente distinta y la clínica por eso también es distinta, ¿ya? Hay algunos que afectan a lo largo o sea, en horarios específicos del día, otros en base a ciertos movimientos, el desencadenante del dolor, el aliviante del dolor, ¿ya? Entonces, vamos, le voy a explicar los dos con manera de resumen al final, cuando veamos clínicas, ¿ya? Entonces ya saben, es una enfermedad articular autoinmune. Como es autoinmune, Como es autoinmune y ustedes ya vieron la clase teórica, si no, Mateo, ¿ya? Está asociado a autoanticuerpos que se dirigen a varias moléculas. Obvio, pues, si no son anticuerpos que se dirigen a varias moléculas, ¿ya? ¿A qué moléculas específicamente o cómo se llaman estos anticuerpos? Son dos principales. El más específico de todos es este que está acá. Pero el primero que vamos a mencionar es el factor reumatoide. El factor de reumatoide, chicos, es un autoanticuerpo muy común en muchas enfermedades autoinmunes. Es por eso que no es muy sensible. ¿Ya? No, discúlpeme, no es específico para la enfermedad, ahí está, ¿ya? Se encuentra, por ejemplo, en el síndrome de Sjögren, en la enfermedad mixta del tejido conectivo, en muchas enfermedades. En cambio, anticuerpos antiproteína citrulinada es mucho más específico para la artritis reumatoide. Y recuerden, que no me acuerdo si lo mencioné en teoría, pero sí, debe ser que sí, que el anticuerpo no te da la enfermedad. ¿Ya? El anticuerpo no te da la enfermedad. Por ejemplo, tú y yo podemos tener autoanticuerpos para lupus, pero no por eso vamos a desarrollar la enfermedad, ¿ya? Hay ciertas cosas que deben pasar para tú tener la enfermedad, ¿ya? Y eso estaba en el artículo de lupus, me acuerdo. Cuando lo leí, me acuerdo que decía, ¿no? Que, por ejemplo, el 8% de la población normal, no me equivoco, no me acuerdo ahorita la cifra, pero tenía el autoanticuerpo, pero no desarrolló la enfermedad. Pero era obviamente más susceptible a desarrollar la enfermedad que otras personas, pero no lo determinaba. Lo que determina es la clínica y es el laboratorio propiamente dicho, ¿ya? Entonces, factor reumatoide y anticuerpos antiproteína citrulinada. Esta citrulinada, chicos, viene de la palabra citrulinación. La citrulinación es una de las modificaciones posttraduccionales que existen. ¿Se acuerdan que para producir una proteína primero era transcripción y traducción? Después de la transcripción había ciertas modificaciones posttranscripcionales, ¿no? Por ejemplo, agregar islas de adenina, ¿te acuerdas? Otras islas de timina para que las enzimas no se lo coman, no sé si te acuerdas, ¿ya? Pero así era, pues, ¿ya? Había ciertos mecanismos posttranscripcionales. Al igual que después de la producción de proteínas, hay modificaciones post-traduccionales normales, ¿ya? Hay como seis, si mal no me equivoco, seis modificaciones post-traduccionales. Uno de ellos es la citrulinación, ¿ya? Uno de ellos es la citrulinación. Ok, entonces, son anticuerpos contra proteínas citrulinadas. Ya está, pues, ¿sí o no? Entonces, cualquier proteína que esté en un proceso de citrulinación va a ser objetivo para el anticuerpo.
Es lógico, pues, ¿no? Ya. Aunque también pueden haber artritis reumatoide seronegativa. ¿Qué es eso? La seronegatividad dícese de la enfermedad en la cual no hay anticuerpos. O sea, no hay anticuerpos conocidos. No está el factor reumatoide ni el anticuerpo antiproteína citrullinada. ¿Ya? ¿Pueden haber artritis reumatoide sin esos dos? Sí, pero es raro y no los vamos a estudiar ahorita. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuál es la fisiopato de manera general? Estos autoanticuerpos generan la destrucción del sinovio o la membrana sinovial o el líquido sinovial, que es lo mismo, que es esto que está acá, que vamos a ver más adelante de qué se encarga, pero es esto que está acá. Entonces, cuando se destruye esto que está acá y cuando se destruye el cartílago, ¿ya? Como tú sabes, hay un proceso de continua regeneración y desastre y desgaste en una inflamación crónica, ¿te acuerdas? Y eso a la larga te lleva a la fibrosis, ¿te acuerdas? ¿No? La continua regeneración. Entonces, ya, todo ese aglomerado de destrucción y regeneración se le va a llamar panus, ¿ya? El panus, entonces, ¿qué es? Es la destrucción del sinovio por infiltración del sistema inmune. Se infiltra el sistema inmune y obviamente lo destruye. E hiperplasia del sinovio, ¿ya? La noxa, que es básicamente los autoanticuerpos, genera una adaptación celular en el sinovio que hace aumentar el tamaño y esto todo dentro de lo que está acá, el sistema inmune, el cartílago destruido, la hiperplasia, se le va a llamar panus. ¿Ya? Nada más. La principal célula afectada es el linfocito TCD4. Es la principal célula afectada. Entonces, díganme chicos, ¿qué tipo de hipersensibilidad es esta? Grecia y Mateo. A ver, yo solo dije Mateo también. Grecia, Mateo. Mm, mm, no. Grecia, ¿das más, das menos? Claro, Grecia, ¿no? Es hipersensibilidad de tipo 4, ¿ya? La artritis reumatoide para estos artículos que les han dado ustedes es hipersensibilidad de tipo 4, ¿ya? Para Google es hipersensibilidad de tipo 3, ¿ya? Ahora, ¿a quién le vas a creer? A tus artículos que te han mandado a ti. ¿Ya? Y eso es algo muy importante, chicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé si se acuerdan que lupus, ¿qué tipo de hipersensibilidad es? Eso sí le dijo Caro, seguro. ¿Qué tipo de hipersensibilidad es lupus? Tres, ¿sí o no? Muy bien, porque hay autoantígenos también, ¿no? O sea, inmunocomplejos, ¿ya? Pero también hay anticuerpos que están destruyendo, entonces también es dos, ¿no? Esto, por ejemplo, también, y tiene lógica, pues, ¿no? Porque si hay anticuerpos contra proteína citrulinada, esta combinación te genera inmunocomplejos, debería ser tres. Claro, pero también está afectando la célula. Ah, entonces cuatro, son los dos, ¿ya? Son los dos, ¿ya? Pero obviamente en una enfermedad prepondera uno u otro, ¿ya? Pero en la parte teórica y en su libro del Robbins, ¿ya? Que es la fuente principal de información de ustedes, dice que el artritis reumatoide es 4, pero en Google lo vas a encontrar que es 3. Hay cierta discordancia para ustedes. Entonces, yo les recomiendo a ustedes que le pregunten a su docente de práctica, doctor, ¿el artritis reumatoide usted cómo lo considera? Porque he visto en otros artículos que es 3 y le explicas por qué, ¿no? Claro, porque hay inmunocomplejos, por lo tanto debería ser 3. Pero lo he visto en el Robbins y en el artículo que está acá y me menciona que es 4. Ah, ya, y ahí te va a decir cuál es. ¿Ya? Si en todo caso te viene como pregunta de examen. ¿Ya? Porque te puede venir como pregunta de examen. ¿La glomerulonefritis qué tipo de sensibilidad? La artritis reumatoide qué hipersensibilidad es. ¿Ya? Para estar 100% seguro te recomiendo que le preguntes a tu docente. Yo qué marcaría, si en todo caso me olvidé de preguntarle, yo marcaría 4. Porque el Robin se lo dice y este artículo te lo dice. Pero ya sabes, ¿ya? Acuérdate que ya tienes una pregunta para tu profesor. Ahora, seguimos. Epidemiología. Dice, el 0,5 a 1% de individuos de raza blanca en el occidente. Ya, no importa. De 0,45 así para mujeres de ascendencia hispana, asiática o afroamericana. Obviamente es mayor en mujeres.
obvio, y eso también le hice en teoría, me acuerdo muy bien. El sexo es muy importante, chicos. En sus casos clínicos, cuando vean mujeres de mediana edad, o sea, de más de 20 años, menores a 40 años, menores a 45, si te ponen eso en un caso clínico, eso te está tirando por una enfermedad autoinmune. O sea, sí o sí te van a poner así. Ya, mujer de mediana edad. Ya, ahora sí, vamos por orden. Genético, la asociación es muy fuerte. ¿Ya? La asociación es muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay alteración en el antígeno leucocitario humano. ¿Qué es esto? Este es el complejo mayor de histocompatibilidad. Complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Te acuerdas que era, los que vieron teoría, en la formación de anticuerpos, ¿te acuerdas que era macrófago que se une con el linfocito T4 virgen mediante el complejo mayor de histocompatibilidad? Ya. Entonces, como hay esa unión, esa es la primera señal, ¿no? La segunda señal, que es el CD28, y la tercera, que es la interleuquina 12, ¿no? Entonces, ya, la primera señal, que era complejo mayor de histocompatibilidad, junto con el receptor TCR, cuando hay estos dos, se genera la unión de antígenos, pues, ¿no? Y se genera la respuesta o no del sistema inmune. Entonces, si el antígeno del ecosistema humano, que es en humanos, porque el complejo de compatibilidad es en animales, así se llama, ¿ya? Si hay una unión defectuosa o el complejo de compatibilidad, mejor dicho, está mutado, obviamente va a activar el sistema inmune, pues, ¿no? Porque, claro, pues, ¿no? Porque si es el que reconoce y eso está mal, se va a activar con cosas que no debería reconocer. No sé si me entiende. ¿Sí se me entiende, Grecia Mateo? ¿No? Si el que reconoce está mal, pues va a reconocer todo como extraño y obviamente la autoinmunidad se va a dar. ¿Sí? ¿Sí me entiendes, Grecia? Sí, sí. Ya, perfecto. Ya está, bueno. Ya está. Estas, por ejemplo, las alteraciones de estas partes de los genes, porque estos son genes del antígeno leucocitario humano, ya se encuentran en artritis reumatoide seropositivas, o sea, el factor reumatoide y el anticuerpo antihistamínico. Y esta se encuentra en artritis reumatoide seronegativas. Son genes, nada más, son genes. Epigenética básicamente se da por metilación del ADN y acetilación de histonas. ¿Qué es la metilación del ADN? Es básicamente agregar al ADN un metil, un CH3. Y ahí con esto ya inactivas a todo un gen. ¿Ya? Entonces nada más, eso es básicamente lo que te está diciendo, ¿ya? Dice que fumadores aumentan la metilación del antígeno leucocitario humano, que es lo mismo, bueno, es la mutación igual, ¿ya? Aumentan la metilación, por lo tanto, te genera, pues, el falla de reconocimiento y la autoinmunidad. Ahora, las mujeres igual, ¿no? Aumentan, es un 2 a 3 a 3 veces más que los hombres, ¿ya? Si los hombres desarrollan artritis reumatoides, que es básicamente un 1,7% contra un 3,6% de las mujeres, su enfermedad va a ser tardía, ¿ya? Por la desregulación en los ancianos que existe, nada más. Los factores de riesgo son todos estos que están acá, pero ya lo estamos mencionando, ¿no? Dice, mira, y esto es algo muy importante, dice, fumar, si tú fumas, la probabilidad de tener la enfermedad aumenta 2 veces. Pero si tú fumas y ya tienes la metilación propia genética, la probabilidad de tener la enfermedad aumenta en 20 veces. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, ya sabes, entonces fumar aumenta en 20 veces si tú ya tienes la predisposición genética de la mutación del antígeno leucocitario humano. Nada más. Otra, por ejemplo, el sílice con obreros, y la microbiota, ¿no? La periodontitis genera citrulinación, ¿ya? La periodontitis, que es una enfermedad de las encías, ¿no? Que la infección generalizada te genera desprendimiento del diente, que lo vas a ver en gastro cuando veamos en semana 13, genera citrulinación, ¿ya? Entonces ya sabes, bueno, la citrulinación es la modificación postraduccional que es reconocido o mal reconocido por el sistema inmune y lo ataca y ya está, nada más. ¿Qué más? El curso de la enfermedad. Mira, los factores de riesgo, ¿ya? Los factores de riesgo al inicio obviamente no te generan la enfermedad, pero después pasa a ser el inicio y luego ya se propaga por todo el cuerpo, o los síntomas extraarticulares llamados, ¿ya? Porque la artritis reumatoide no solamente tiene síntomas articulares, sino también extraarticulares, ¿ya? Entonces, la, lo que dice este cuadro es interesante, mira. Dice que cuando existen modificaciones posttraduccionales, por ejemplo, la citrulinación, en un contexto de factores de riesgo aumentados, ¿ya? Existe inmunidad, ¿ya?
Todo esto, las modificaciones posttraduccionales en exceso o que no se deberían dar, ¿ya? Junto con los factores de riesgo te generan anticuerpos, ¿ya? Pues al inicio, chicos, tú tienes anticuerpos. Después de 10 años recién que tengas anticuerpos, recién empieza la destrucción del hueso y recién empiezan los síntomas, ¿ya? Después hay un periodo asintomático de autoinmunidad en donde las citocinas, las quimiosinas y todo eso, lo que vimos en inflamación, ¿no? O sea, porque autoinmunidad que llama inflamación para atacar a la zona, ¿no? Tiene lógica, entonces ya pues. Todas esas cosas tienen que pasar básicamente 10 años para que recién estos autoanticuerpos erosionen el cartílago y todo lo demás para te generar la enfermedad, ¿ya? Entonces ya sabes, artritis temprana cuando hay artritis, pero sin síntomas característicos, como es por ejemplo el panus o es la desviación del dedo en Z, que es una característica que el dedo se vuelve, acá está, se vuelve en Z, ¿ya? Se vuelve en Z, ¿ya? Eso, cuando el dedo ya se vuelve en Z, se vuelve una artritis casi clasificable. Pero cuando todavía solamente tiene dolor y nada más, es una artritis indiferenciada o una artritis reumatoide temprana, ¿ya? Nada más, nada más. Entonces ya sabes, primero hay inmunidad y después de 10 años recién te genera la afectación a nivel de cartílago. Nada más. Ahora, la fisiopato, mira. Y vamos a leer primero esto y luego vemos lo de acá. Dice, los factores genéticos, ¿ya? Y los factores de riesgo te generan inflamación y citrulinación de proteínas. ¿Ya? Y es esto, mira, los factores genéticos y los factores ambientales, los factores de riesgo te generan citrulinación. ¿Qué es esto? Esto básicamente, no sé si lo ven, ¿ya? Que las proteínas se citrulinan o hacen su modificación posttraduccional, ¿ya? La citrulinación, chicos, se da por una enzima llamada la enzima PAT, ¿ya? Esta enzima PAT es dependiente de calcio, pero así se da. La citrulinación se da por una proteína llamada PAT. Esta proteína, esta enzima, PAT, es secretada por los macrófagos y los polimorfos nucleares. No, no, sí, claro, por los polimorfos nucleares y por los macrófagos, ¿ya? Entonces, cuando es secretada, obviamente vas a promover más a la citrulinación. Cuando promueves a la citrulinación, ¿qué pasa? Esto es reconocido por los anticuerpos, por los autoanticuerpos antes ya formados. ¿Y qué más? Y pues genera la enfermedad otra vez, pues, ¿no? Y ya, pues, entonces, no sé si se dan cuenta que es como que un círculo vicioso. En principio, la citrulinación llama al macrófago, esto viaja hasta el ganglio linfático secundario, se generan los anticuerpos, vuelve, los anticuerpos llaman a inflamación, la inflamación dado por el macrófago y por el neutrófilo, liberan PAD, este aumento de liberación de PAD, otra vez el macrófago lo lleva hasta el ganglio linfático y así es un círculo vicioso. ¿Me entiendes, Grecia? ¿Me entiendes, Mateo? Una pregunta. Dime. Em, bueno, entonces la citrulación no se supone que es un proceso normal. Claro, esto no es normal, es normal. O sea, es normal, se supone, ¿no? Sí, sí, es normal. Ya, pero en este caso se genera autoanticuerpos porque hay una mutación en el HLA, ¿no? Claro, hay anticuerpos en el HL, exacto. Lo reconocemos Entonces, extraño y ya está. lo que son las proteínas citrulinadas, o sea, son capturadas por el macrófago, ¿no? Este macrófago va al ganglio y lo presenta a un linfocito TH, a varios, ¿no? Claro, claro, Y todo el proceso. claro, entonces este le presenta al linfocito B y se convierte en plasmocito y genera anticuerpos. Y esos Está justamente son anticuerpos contra la proteína citrulina, citrullinado. ¿no? Claro. ¿Y dónde están las proteínas citrulinadas? Como por ejemplo, uno de ellos es el colágeno tipo 2 en el cartílago, en el líquido sinovial. Por eso la ataca ahí, pues. ¿Me entiendes? Sí, sí. Y solamente es colágeno tipo 2. No, hay más. Acá hay, por ejemplo, acá todo esto es un cuadro chiquito, no sé si lo llegas a ver, en donde están todas las proteínas. Acá hay fibrina, fibronectina, antígeno nuclear uno. Hay más. ¿Me entiendes? Pero el más representativo es el colágeno tipo 2 en el sinovio. Mm, y una consulta, en lo que es en la anterior diapositiva creo que era, en lo que es
Ajá, esa. No, esa, sí, esa. En lo que es sino autoinmunidad detectable, ahí es cuando solamente hay factores de riesgo, ¿no? La autoinmunidad detectable, Ajá, ahí está lo que es la barra. esta, Ajá, sí, sí, sí. claro, solamente hay factor de riesgo. Después estos factores de riesgo, con todo lo demás, te generan el inicio de la enfermedad, en donde al inicio es asintomático, pero ya tiene los anticuerpos. Después pasan 10 años para que esos anticuerpos actúen recién y te generan la enfermedad. Y se propaga y se propaga y se propaga. Y en donde ya está la parte ya, ¿cómo se dice? Ya la parte ya sintomática, es donde se genera, mencionaste lo que es la depresión en Z, algo así. Claro, cuando ya está establecido, o sea, los dedos en Z, dedos. Ay, ok, ok. Ay, entonces está bien. Ya, dale, perfecto. Mateo, ¿todo bien? Am, José, sin novio dijiste que era líquido sinovial, ¿verdad? Claro, sinovio, membrana sinovial, líquido sinovial, lo mismo. Entonces, bueno, al inicio mencionaste algo sobre una metaplasia, creo, Hiperplasia. 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 Ajá. O sea, ¿cómo se daría ese proceso si es líquido sinovial? Ah, ya. Eso está acá. Mira. Ya. Ya. Hay hiperplasia de la capa de revestimiento, ¿ya? Esto es el sinovio, mira. El sinovio es el líquido que está acá y la membranita que está acá. ¿Entiendes? Eso, entonces hay sinovio, membrana sinovial. Ya, vamos a adelantar este diapo, ¿ya? El sinovio, la membrana sinovial, cumple dos funciones. Produce lubricantes para disminuir la fricción entre el cartílago, ese es el líquido, y proporciona nutrientes al cartílago de igual, porque el cartílago no tiene irrigación. Ya, entonces, la membrana sinovial, porque tiene dos componentes, ¿no? La membrana y el líquido. La membrana sinovial se engrosa, ¿entiendes? Esto es lo que hace hiperplasia. Ah, ok, ok, ok. O sea, lo que está en los bordecitos, lo que Claro, ajá, recubre el líquido sinovial. claro. Ajá, Ok, ok. ya, dale, perfecto. Pues ya está. ¿Dónde estábamos? Ya, pues nada más. Mira, lo que genera anticuerpos es lo que dije, ¿no? Debido a que se reconoce como extraño esta modificación posteroduccional y se ataca en los lugares donde se encuentra, pues, articular como extraarticular, pues, ¿no? Obvio. Por eso hay manifestaciones extraarticulares, porque la citrulinación no solamente ocurre en la articulación, ¿ya? Entonces ya está. Y es lo mismo, mira, los factores de riesgo ya te generan citrulinación y neopéptidos. Y mira Grecia también. Es un proceso normal, pero mira, algunas proteínas también son citrulinadas. Los factores de riesgo aumentan la citrulinación. ¿Aló? No, es una alarma. Ya. Los factores de riesgo aumentan la citrulinación en los lugares donde deberían estar, pero aumentan la citrulinación, ¿ya? Y así también como dice, el cigarro, ¿ya? Y la Pseudomonas gingivalis, que es la que te causa la periodontitis, ¿te acuerdas que es un factor de riesgo? Ya. Promueven a que exista más. ¿Me entiendes? Entonces, las proteínas que eran normales ahora se citrulinizan. ¿Y eso qué pasa? Pues llegan los macrófagos, lo toman, lo llevan hasta el ganglio linfático, hacen todo lo que tú ya sabes por teoría, ¿ya? Y forman autoanticuerpos. Nada más. Entonces ya está. Al ganglio linfático forma anticuerpos como cualquier enfermedad autoinmune. Excelente. ¿Ya? Cuando aumenta el reclutamiento, y entonces ya, pues, los autoanticuerpos, tú sabes, llaman al. Una pregunta, Grecia. ¿Sí expliqué la fracción constante y la fracción variable? Mm, creo que sí. Yo lo sé por micro, pero no me acuerdo. Pero un repetito, un repetito. Ya, lo repito, ¿ya? ¿Y cómo es que así los anticuerpos llaman al sistema inmune? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo así? Ya, pues es que el anticuerpo tiene dos fracciones, la fracción constante, que es esta, y la fracción variable. Ya, en el caso de el artritis reumatoide o el lupus o lo que sea, la fracción variable va acá, por eso es variable, ¿ya? Y va y reconoce ahí, por ejemplo, la proteína citrullinada, ya, pues lo reconoce y se pega. Proteína citrullinada, lo reconoce y se pega. Ya, ¿y la fracción constante para qué sirve? Para la unión del macrófago o del neutrófilo.
Entonces, así es como llama el sistema inmune, pues, ¿no? El macrófago se une a la fracción constante y lo demás, la fracción variable se une a la proteína que quieras, pues, ¿no? Entonces, así llama la inflamación. Ya, pero bueno, entonces, en un contexto de llamar a la inflamación, vas a llamar a todos. A todos vas a llamar. Al macrófago, al neutrófilo, al monocito, a todos vas a llamar. Y al LFLS, que es el sinoviocito similar al fibroblasto. Así se llama. FLS es el sinoviocito similar al fibroblasto. ¿Cuál es su función? Producir colágeno, pues. Por lo tanto, ¿qué crees que va a hacer? Producir colágeno y producir fibrosis, pues, ¿no? Claro, produce metaloproteinasas, los MMP, ¿te acuerdas por biolo? Si no te acuerdas, no te preocupes. Que eran las metaloproteinasas, las enzimas que destruyen toda la matriz extracelular y después se va a rellenar con mucho más colágeno, ¿no? Entonces ya está, nada más. Eso es, ¿ya? Eso es. Y ahora, mira, y ahora, y esto es por lo que no hay todavía, por lo que tienen que pasar 10 años y por lo que todavía hay anticuerpos, pero no hay enfermedad. Mira. La teoría del segundo golpe, ¿qué es esto? Dice que más factores de riesgo, ¿ya? Más factores de riesgo, o por el que mecanismo que aún se desconoce, ¿ya? Por ejemplo, se forman autoanticuerpos, o sea, inmunocomplejos, que es la hipersensibilidad de tipo 3, ¿ya? Y se activa también el sistema de complemento por vías que aún se desconocen, ¿ya? Estas vías que aún se desconocen, que todavía se desconocen, ¿ya? En la cual los anticuerpos y todo el sistema inmune ya ataca al sinovio, se llama segundo golpe. ¿Por qué? ¿Por qué segundo golpe? Porque el primer golpe es formar anticuerpos y llamar a todo el sistema inmune. El segundo golpe es la vía que se desconoce para aumentar inmunidad. ¿Ya? Y ahora sí se daña el hueso, o se daña el cartílago y erosión del hueso. Nada más. ¿Me entienden? ¿Me entiendes? Chévere, Mateo. ¿Me entiendes, Grecia? Sí, sí. Perfecto. Esta teoría del segundo golpe también la vas a ver con Ángela. ¿Ya? O le preguntas, Ángela, ¿qué es la teoría del segundo golpe en cáncer? Ah, ya, y te va a decir. ¿Ya? Ahora, existen tres etapas según el segundo artículo. Ah, porque esta artritis reumatoide tiene como tres artículos. ¿Ya? Pero bueno. En el artritis reumatoide, por lo tanto es garantazo, pues. ¿Ya? Entonces, segundo artículo que dice, hay tres etapas. Primero, la maduración, liberación de autoantígenos y aumento global de títulos. ¿Qué son los títulos? Es básicamente cómo se miden los anticuerpos, la concentración de anticuerpos en un cuerpo, en un sistema, ¿ya? Eso lo vas a ver mejor en medicina 4, que hay títulos 1/16, 1/64, que es básicamente la división entre los potecitos que hay en el laboratorio. Pero no importa, lo que importa es que lo que tienes que saber es que mientras más títulos haya, significa que hay más concentración del anticuerpo. Y eso es lo que busca al inicio, la maduración, por eso. Liberas autoantígenos para que produzcan más anticuerpos. Luego, dañas a las centriculaciones. ¿Te acuerdas que tenían que pasar 10 años? Ya, pero luego existe otra etapa, fulminante, donde se daña el cartílago y hay las consecuencias sistémicas. Por ejemplo, daño al endotelio vascular, o sea, los vasos, y donde se depositan los nódulos reumatoideos. Los nódulos reumatoideos es una manifestación extraarticular en la etapa fulminante, o sea, ya de larga data, del artritis reumatoide, ¿ya? Y lo he visto recién, ¿ya? Recién he visto en nódulos reumatoideos. Cuando fui de voluntariado en Ayacucho, vi unas, o sea, yo hacía, lo voy a buscar, ¿ya? Les cuento mientras. Yo estaba haciendo historias clínicas y recetando y reumatoideo. Y vino una señora con dolor crónico y le pregunté las características de la enfermedad, que les voy a decir a ustedes cómo identificarlo. Y, y le pregunté, señora, ¿usted ha notado ciertos bultitos por alguna zona? Ah, sí, doctor, me dijo, en la parte de la rodilla. Lo vi y era exactamente así, chicos. Así era el nódulo reumatoideo. Es una estructura semimóvil, rígida, no tan rígida, pero es una estructura semimóvil y media rugosita, ¿ya? Así. Y tenía todo para artritis reumatoide. Ah, ya está, pues. Entonces, O sea, eso, dímelo. una pregunta, ¿y ese nódulo por qué está formado? Ya. Ese nódulo, ¿por qué está formado?
Acá está, mira. El nódulo básicamente es el granuloma en la zona. Mira, se ataca en los lugares donde estas proteínas se encuentran, articular y extraarticular. ¿Me entiendes? Entonces, en esas zonas están proteínas citrulinadas, ataca ahí y se forman pequeños granulomas. ¿Me entiendes? O sea, es formado por las mismas células. Claro, todo es formado por las mismas células, pues son los nódulos. O sea, es sistema inmune ahí que está acumulado. Es como el panus de esa zona, ¿me entiendes? Ok, ok, ok. Sí, sí. Vale, perfecto. Entonces ya está. Ya, nada más. Y ya, esta imagen, ya, pues en el principio hay todas las células, ¿no? Todas las células, células T, macrófagos. Y eso es básicamente todo lo que hacen las células, ¿ya? Los interleuquinas y todo eso, pues ya. Pues se daña y va al tejido sinovial. Entonces ya está. Y pasan dos cosas. Los osteoblastos y los condrocitos, que son los que forman el hueso y el cartílago respectivamente, disminuyen, ¿ya? Y después los osteoclastos y los sinoviocitos, que son los que destruyen, aumentan. ¿Ya? Son zonas donde aumenta la destrucción. ¿Ya? Entonces, donde ya no hay cartílago, donde ya se destruyó el cartílago, donde ya no hay sinovio, existe destrucción del hueso. Y eso, por eso está esto. Mira, ¿qué es la C? Pero primero vamos otra vez lo mismo. ¿Ya? El sinovio sabes lo que hace, ¿no? Produce lubricantes para disminuir la fricción entre cartílagos y proporciona nutrientes al cartílago porque no tiene irrigación. En principio hay una hiperplasia por la noxa, ya. Y esto es algo muy importante y vino en examen. Dice, te preguntaban, ¿cuál es la interleuquina más importante en artritis reumatoide? Es la interleuquina 6, ¿ya? O el factor de necrosis tumoral. Son las más importantes. ¿Por qué? Porque la inhibición de estas es el tratamiento de la enfermedad. Un tratamiento especializado, ¿no? Vamos a verlo ahorita. Y esto, por ejemplo, como yo lo hago en Medicina 4, se los puse también, ¿ya? Entonces, el tratamiento y todo, y cómo ver la enfermedad, cómo diagnosticarla, cómo ver la progresión. Se los puse, aunque no es su tema, pero igual, por si acaso. O sea, para que sepan nomás, ¿ya? Tú ya sabes, el tratamiento más especializado es la inhibición de las interleuquinas más importantes, entre ellas la del factor necrosis tumoral, el interleuquina 6. Y ahora sí lo que te estaba diciendo. Otros macrófagos, por ejemplo los osteoclastos del hueso, ¿no? El osteoclasto del hueso que destruye ya. Anteriormente estimulados por el RAN ligando producido por el linfocito TCD4, ya. El linfocito TCD4 produce RAN ligando. En RAN ligando estimula al osteoclasto. Ya, este RAN ligando y todo eso lo vas a ver mejor en fármaco, en osteoporosis. Ya, pero ahorita te lo digo. El linfocito T produce RAN ligando y estimula el osteoclasto. Ya, estimula el osteoclasto, invade hueso y lo destruye. ¿Ya? Invade hueso y lo destruye. ¿Ya? ¿Qué más? También el que destruye el hueso es la FLS. ¿Qué era la FLS? Era el sinoviocito similar al fibroblasto. ¿Qué era? Produce caderina 11 y genera metaloproteinasas, ¿te acuerdas? Que destruye la matriz extracelular y te produce más colágeno. Y el panus, pues, ¿no? ¿Te acuerdas? La hiperplasia, el sistema inmune, toda la fibrosis que hay ahí. Eso. ¿Ya? Nada más. ¿Qué más? Estudios indican que la interleuquina 6, que es la más importante, ¿te acuerdas? Activa la vía JAK-STAT. Esta vía JAK-STAT lo vas a ver mejor con Ángela en la próxima semana de neoplasia. Pero lo que hace básicamente es aumentar la transcripción para aumentar la proliferación celular. Eso es lo que hace la vía JAK-STAT. Aumenta la proliferación celular. ¿Y de qué célula estamos hablando? Del sistema inmune, pues. Aumenta el sistema inmune, por eso hay destrucción. Nada más. Ahora, y esto es lo mismo, ¿ya? Pero otro gráfico del Robbins, ¿ya? Como por ejemplo, dice compatibilidad, vienen citocinas, activa macrófago, activa citocinas, formación del pano, destrucción, lo mismo, pues. Acumulación de células inflamatorias, lesión articular, depósito de inmunocomplejos, ¿no? Entonces ya sabes. Y no te olvides de preguntar, por favor, si la artritis reumatoide, tu doctor lo considera como 3 o 4, ¿ya? No te olvides de preguntar. Ahora, esto básicamente son las células, son lo que hacen las otras células. Pero ya te dije, pues, ¿no? El linfocito T estimula RAN ligando, aumenta destrucción ósea.
¿Qué más? El linfocito TH1, este, activa los macrófagos, esto estimula a los linfocitos, ¿te acuerdas? Linfocitos B, producen los anticuerpos y todo eso. Todo lo que ya sabes. Esto es el panus, visto de una mejor manera, con todas las células que están dentro, nada más. Por eso puse la imagen, ¿ya? Esta destrucción ósea, recuerda que mira, así es normal y mira, después hay estrechamiento del espacio, se destruye el hueso y hay erosión ósea, ¿ya? Los cambios morfológicos, los celulares aumentan la inflamación, obvio, aumentan los osteoclastos, aumentan los fibroblastos. Los moleculares, la alteración de los antígenos del ecosistema humano, aumento del factor reumatoideo, aumento de las fentanloproteinasas, aumento de las inmunoglobulinas, hiperplasia del sinovial, infiltrado inflamatorio, y macrófagos, aumento del líquido sinovial, como hay inflamación, hay edema, hiperplasia, panus, todo lo que ya sabemos, ¿no? Nada más. Ahora sí, la clínica, y esto es muy importante, chicos, ¿ya? La clínica de osteoartrosis, osteoartritis o artrosis, ¿cuál es? Es un dolor de tipo mecánico. ¿Ya? El dolor tipo de mecánico se caracteriza ¿por qué? Por un dolor, ¿ya? Un dolor que aumenta con el movimiento, ¿ya? Es un dolor que aumenta con el movimiento, ¿ya? Eso es un dolor de tipo mecánico, ¿ya? En cambio, en la artritis reumatoide es un dolor de tipo inflamatorio. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre dolor de tipo inflamatorio y dolor de tipo mecánico en la artritis reumatoide? Ya como les digo, el dolor de tipo mecánico es un dolor que aumenta con el movimiento, ¿ya? Mm, mm, Chicos, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, sí, sí. Ya. ¿Saben qué? Me he puesto a pensar ahorita. ¿Y en qué me he puesto a pensar ahorita? En el dolor. Mm, Dolor que aumenta cuando lo mueves, te duele. Mm. A ver, espera, denme un minuto. Mecánico. A ver, mm, claro, es lo mismo. Mm, Calma. Claro, está bien. Esto está mal. Esto está mal. No se agrava con el movimiento. Disminuye con el movimiento, ¿ya? Eso está mal. Y le voy a explicar por qué. Y esto tiene algo que ver también porque, no sé si ustedes han tenido fracturas o sus familiares han tenido fracturas, que por qué en la noche te duele menos, te duele más. ¿Por qué? ¿Por qué en la noche te duele más? ¿O por qué cuando estás descansado te duele más una fractura? ¿Por qué? Porque cuando tú te mueves, ¿ya? Uno, que obviamente disminuye el dolor por la misma actividad que estás haciendo, y otro, que las citocinas inflamatorias no actúan tanto como cuando tú estás en reposo, ¿no? Como tú estás en reposo, las citocinas inflamatorias y todo eso, el dolor, aumentan porque no tiene interrupción de la movilidad. Por eso te duele en la noche, pues. Entonces, el dolor aquí es cuando tú estás en reposo. El dolor inflamatorio es cuando tú estás en reposo y te ayuda a moverlo, ¿me entiendes? El dolor aquí disminuye cuando tú mueves. Esto está mal, ¿ya? Esto está mal. Es un dolor mecánico. La diferencia entre mecánico e inflamatorio es que en el dolor mecánico, cuando tú lo mueves, te duele porque estás usando la articulación y eso duele. ¿Entiendes? En cambio, en un dolor inflamatorio, cuando tú mueves, se te alivia el dolor porque las citocinas inflamatorias están siendo interrumpidas por el movimiento. ¿Me entienden, chicos? Sí, José, pero en el caso, entonces en el caso de la artritis reumatoide es dolor inflamatorio, no sería Claro, es un mecánico. dolor inflamatorio, pues. ¿Está bien? José, Dime. y en lo que es osteoartritis,
¿Cómo? Ah, ya, o sea, artritis es un dolor mecánico, es por el desgaste. Si es Ah, ok. mecánico, el dolor aumenta cuando lo mueves, Ah, ya, ok. ¿ya? Y eso también tiene razón de ser, eso está mal, entonces está PPT, ¿ya? Tiene razón de ser de por qué la rigidez es matutina. Existe rigidez matutina y dolor al despertar, porque no estás haciendo nada cuando duermes, pues. Por eso que cuando te mueves, esta rigidez disminuye y el dolor disminuye porque no hay actividad inflamatoria. Es por eso, ¿ya? Ahorita voy a corregir esta vaina, que está mal, ¿ya? Entonces ya está. Nada más. Existe la deformidad en cuello de cisne que se le llama, ¿no? Esto, por ejemplo, el cuello de cisne, sí se ve. Sí se ve el cuello de cisne, la desviación cubital, las articulaciones. Hay deformación, nada más. Hay en cuello de cisne, inclusive un tallo que se ve así como que de martillo, deformación de pulgar, los nódulos reumatoideos, ¿no? Esas cosas. Y obviamente puede haber fiebre, claro, pero como que puede que no, pues, ¿no? Porque como hay inflamación general, puede haber fiebre, pero como es crónico, también puede que no haya fiebre. ¿Ya? Entonces ya saben, no se olviden de esas características. Artritis reumatoide, rigidez matutina, y esa rigidez matutina, cuando mueves, disminuye. Entonces el dolor disminuye cuando lo mueves, ¿ya? Y empeora el reposo. Esa es la clínica que tú tienes que buscar. Las manifestaciones articulares y exarticulares, recuerden, se basa dependiendo de dónde están las proteínas. Hay bastantes neurológicas, mielopatía cervical, hay psicosis inclusive, hematológica. Al igual que el lupus, ¿te acuerdan que las manifestaciones son bastantes? Claro, hay derrame inclusive, o sea, hay inclusive derrame pleural por nódulos reumatoideos en la zona, hay derrame pericárdico por en la zona, hay periodontitis, como recuerdan que es una enfermedad de riesgo, hay queratoconjuntivitis seca, y eso es importante también, ¿no? Cuando hay un oftalmo, vas a ver. Un factor de riesgo muy importante para diagnóstico diferencial de queratitis y sí, de queratitis era el artritis reumatoide, que es un factor de riesgo. Pero igual, en donde estén todas las proteínas citrulinadas, ahí van a haber nodos reumatoideos y ahí va a estar la afectación. ¿Ya? Hay vasculitis también, hay nefropatía membranosa también, ¿ya? Bastantes. Ahora, el diagnóstico. El diagnóstico básicamente se basa este, en ver ciertos parámetros, ¿ya? Las articulaciones mayormente afectadas son las articulaciones pequeñas, o sea, las metacarpofalángicas, las interfalángicas, esas son. Si tienes más de 10 articulaciones pequeñas afectadas, tienes 5 puntos. Y así, 4 a 10, 3 puntos, ¿no? La serología, obviamente, con títulos altos, o sea, con mayor concentración, mayor a 3 veces lo normal, tienes 3 puntos. Si tienes bajos, o sea, pero tienes todavía 2, si no, cero. La duración obviamente es crónico, por eso es uno, ¿no? Y todo se suma. Y el score, acá te da el score. Si es un resultado mayor o igual a 6, es un artritis reumatoide definido, mira, definido ya, o sea, con clínica y serología lo puedes sacar, ¿ya? Se debe considerar también el tiempo de enfermedad y totalmente eso, ¿ya? El examen físico articular y todo eso, nada más. Ahora, ¿qué más? El tratamiento. El tratamiento depende, o sea, y no es solamente lo que está acá. El tratamiento en una enfermedad reumatológica es interesante, ¿ya? Porque hay una etapa de inicio y una etapa de larga data, ¿ya? Porque al inicio el paciente viene con enfermedad, pues, a flor de piel, entonces es aumentado. Entonces tú tienes que darle pulsos de corticoides, porque te acuerdas que los corticoides inhibían la fosfodiesterasa y era inmunomodulador. Ya, no, la fosfolipasa, ¿no? La fosfolipasa y era inmunomodulador. Disminuye todo. Entonces, le vas a dar pulsos de metilprednisolona, ¡uf! Y le bajas toda la enfermedad. ¿Ya? Entonces, cuando bajas la enfermedad, pues ya no tiene. Y ahora sí, ya le vas a dar poquito a poquito sus prednisonas, a sus corticoides, ¿no? A dosis bajas, sus AINES para, pues, control el dolor y ya está. Entonces, igual, cuando acá no he puesto, por ejemplo, los pulsos de metilprednisolona, porque no, pues solamente estos son los tratamientos de larga data. Corticoides a dosis bajas, ¿no? Máximo 7,5 por miligramo por kilo por día de prednisona, menos de 20 miligramos al día. AINES, naproxeno 7 días. Los fármacos que son fármacos antirremodeladores de la enfermedad, el metrotexato, por ejemplo, ¿ya? Oral o semanal, bueno, o sea, semanal, discúlpame, ¿ya? Ya, nada más.
La sulfasalazina, que igual es un fármaco antirremodelable de la enfermedad, o los biológicos, que son los anticuerpos monoclonales, que esto lo vas a ver mejor con Ángela, o sea, con cáncer, porque los anticuerpos monoclonales son anticuerpos producidos, no sé si te acuerdas por micro, que son producidos por un solo clon, ¿no? Entonces, nuestros anticuerpos de linfocitos de B, de plasmocitos, son policlonales. O sea, porque hay muchos linfocitos que cogen muchos antígenos, entonces para una enfermedad existen muchos antígenos. Entonces ataca en distintos ángulos. En cambio, monoclonales es que es de un solo clon y es de un solo antígeno y es producido en masa. Entonces, anticuerpos monoclonales quiere decir eso. Entonces, por ejemplo, el infliximab bloquea el factor de necrosis tumoral alfa, que es el principal, ¿te acuerdas? Ya, entonces, eso, pues, ¿no? Entonces, eso se dice el anticuerpo monoclonal. ¿Ya? Nada más, el tratamiento se establece con el DAS-28, que es una calculadora, tú pones los síntomas y es una calculadora de la enfermedad, y esto te bota resultados, ¿no? Dependiendo de la actividad, si está en remisión, si está bajo, si está muy alta, los pulsos de metilprednisolona. Esto es ¿cuáles fármacos actúan contra la, ¿contra qué? ¿No? El metotrexato, por ejemplo, disminuye citocinas proinflamatorias, aumenta los antiinflamatorios y así pues, ¿no? O sea, así es fármaco, ¿no? Con los targets, ¿te acuerdas? Nada más. Este es un resumen de todo, de toda la enfermedad, ¿ya? Básicamente acá te da una definición de la enfermedad que ya lo vimos. Esta es la fisiopato, de la modificación de proteínas, respuesta inmune. ¿Te acuerdas del segundo golpe, ¿no? Que todavía no se conocen. Luego los sinoviocitos, aumentan los sinoviocitos, hay inflamación en el líquido sinovial y destrucción de todo, nada más. La gestión es el tratamiento que ya te dije. La epidemia, que es algo que ya vimos. Y el diagnóstico, que es por clínica y por serología, ¿no? Nada más. ¿Ya? Esto último, obviamente, pues no le tomé mucha importancia, ¿no? Porque no es su tema, pero si lo entendieron, bacán. ¿Está bien, Grecia? ¿Está bien, Mateo? Chévere. Grecia, ¿todo bien? Ya, pues chicos, entonces eso sería absolutamente todo. ¿Ya? Voy a tratar de subir ahorita la clase, pero ya está. ¿Ya? Entonces voy a dejar de compartir. Voy a finalizar. Ay, no, espérate, voy a dejar.